13 al 19 de julio. Alma 32 al 35. Plantad esta palabra en vuestros corazones. Anote las impresiones espirituales que reciba durante su estudio de Alma 32 al 35. ¿Qué se siente inspirado a hacer a causa de lo que aprendió? Para los soramitas, la oración era una práctica rutinaria, centrada en sí mismos que realizaban una vez por semana. Consistía en ponerse de pie en un lugar donde todos pudieran verlos y repetir palabras vanas y autocomplacientes. Lo que era peor probablemente es que los soramitas no tenían fe en Jesucristo. Incluso negaban su existencia y perseguían a los pobres. Por el contrario, Alma y Amulek enseñaron valientemente que la oración estaba más relacionada con lo que sucede en nuestro corazón que con lo que sucede en la escena pública. Si no conduce a sentir compasión hacia las personas necesitadas, es en vano y no vale nada. Lo más importante, la oración es una expresión de fe en Jesucristo, quien ofrece redención mediante su sacrificio infinito y eterno. Alma explicó que esa fe surge de la humildad y de un deseo de creer. Crece gradualmente como un árbol y requiere de constante nutrición. A medida que lea Alma del 32 al 35, usted podrá evaluar su propia fe y sus oraciones. ¿Nota alguna vez que se introducen algunas actitudes de tipo soramita en sus oraciones? ¿De qué forma va a nutrir su fe en Jesucristo para que llegue a ser un árbol que brotará para vida eterna? Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Alma 32, del 1 al 16. Puedo elegir ser humilde. Alma percibió que los soramitas pobres eran humillados y se hallaban preparados para oír la palabra de Dios. En Alma 32, versículo 6, dice: Y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado y que se habían preparado para oír la palabra de Dios. ¿Qué experiencias le han hecho a usted humillarse? ¿Qué ha hecho para llegar a ser más humilde? Estos versículos podrían enseñarle a elegir humildad en lugar de ser compelido a ser humilde. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ser pobres en cuanto a las cosas del mundo y ser pobres de corazón? Alma 32:3. Por tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como laes. Por tanto, eran pobres. Sí, sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón. ¿Qué cree que signifique humillarse a causa de la palabra de Dios? Alma 32:14. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Véase también humildad en los temas del Evangelio. Humildad, la condición de ser manso y moldeable o hacer que alguien lo sea. La humildad lleva implícito el reconocimiento de que dependemos de Dios y el deseo de someternos a su voluntad. En el Antiguo Testamento, el vocablo afligir a veces tiene el mismo sentido que humillar. Alma 32, del 17 al 43 y del 33 y capítulos 32 y 34. Ejerzo la fe en Jesucristo cuando planto y nutro sus palabras en mi corazón. ¿Por qué cree que Alma habló de plantar una semilla en respuesta a una pregunta de los soramitas en cuanto a la adoración? ¿Cuál es la semilla de la que Alma habló? En Alma 32:28 dice: Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí si es una semilla verdadera
o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Al leer Alma 32 del 17 al 43, fíjese en las palabras y frases que le ayudan a entender cómo ejercer la fe en Jesucristo y su palabra. ¿Qué aprende en cuanto a lo que es fe y lo que no lo es? Luego, al leer los capítulos 33 y 34, busque respuestas a la pregunta de los oramitas. ¿Cómo debemos sembrar la semilla? En Alma 33:1 dice, y después que Alma hubo hablado estas palabras, le mandaron preguntar si habían de creer en un Dios para obtener este fruto del cual había hablado, o cómo debían sembrar la semilla, o sea, la palabra a la que se había referido, la cual él dijo que debía sembrarse en sus corazones, o de qué manera debía empezar a ejercitar la fe. Esta es otra manera de estudiar Alma 32 al 34. Dibuje las diversas fases del crecimiento de una semilla. Luego agregué etiquetas a cada dibujo con palabras tomadas de Alma 32, 28 al 43, que le ayuden a entender cómo sembrar y nutrir la palabra en su corazón. Véase también Mateo 13, del 3 al 8, donde nos enseña la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad la tierra. Mas cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y en el versículo del 18 al 23 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Véase también Neil L. Anderson, la fe no es una casualidad sino una elección. Liaona del noviembre del 2015, páginas del 65 al 68. Fe en el Señor Jesucristo en temas del Evangelio. Fe. Fe es tener confianza en algo o en alguien, en el sentido en que por lo general se emplea en las Escrituras. La fe es la confianza de una persona en Jesucristo que la lleva a obedecerle. Para conducir a la salvación, la fe debe centrarse en Jesucristo. Además, los santos de los últimos días tienen fe en Dios el Padre y en el Espíritu Santo, en el poder del sacerdocio y en otros aspectos importantes del Evangelio restaurado. Alma 32, del 2 al 11. Capítulo 34, del 17 al 29. Puedo adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar.
El consejo de Alma y Amulek en cuanto a la adoración y la oración tenía como fin corregir equivocaciones específicas que tenían los oramitas. Sin embargo, las verdades que ellos enseñaron también nos pueden ayudar a entender mejor la oración y la adoración. Usted podría elaborar una lista de verdades en cuanto a la oración que usted halle en Alma 32 del 2 al 11 y 34 del 17 al 29. Junto a esa lista, elabore una lista de posibles malentendidos en cuanto a la oración que esas verdades corrigen. ¿De qué manera influye lo que aprende de estos versículos en la forma en que usted ora y adora? Alma 33, del versículo 3 al 17. ¿Quiénes eran Cenós y Senoc? Cenós y Senoc fueron profetas que testificaron de Jesucristo en los tiempos del Antiguo Testamento, pero sus enseñanzas no se hallan en el Antiguo Testamento. Los nefitas tenían acceso a las enseñanzas de esos profetas, posiblemente porque se hallaban en las planchas de bronce que Nefi obtuvo de Labán. También se los menciona en 1 Nefi 19, del 10 al 12, en Jacob 5.1 y en el Amán 8, del 19 al 20. Alma 34, versículos del 30 al 41. Esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios. A medida que lea Alma 34, versículos del 30 al 41, considere la forma en que usted puede mejorar su tiempo durante esta vida. Alma 34-33. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no devoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. ¿De qué modo el arrepentimiento y la paciencia le ayudan a prepararse para comparecer ante Dios? ¿Hay cambios que deba hacer y que ha estado demorando o posponiendo? Asegúrese de actuar y seguir toda impresión espiritual que reciba. Véase también Alma 12:24. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Véase también Larry L. Lawrence, ¿qué más me falta? Liaona, noviembre del 2015, páginas 33 a la 35. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Alma 32, del 9 al 11. He aquí, vuestro hermano ha dicho, ¿qué haremos? Porque somos echados de nuestras sinagogas, de modo que no podemos adorar a nuestro Dios. He aquí os digo, ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Y además quisiera preguntar, ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? ¿Cómo sería si solo se nos permitiera adorar y orar los domingos? Conforme lean estos versículos juntos, los miembros de la familia pueden analizar cómo pueden adorar todos los días y por qué están agradecidos de poder hacerlo. Alma 32, 28 al 43. Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón,
He aquí si es una semilla verdadera o una semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podréis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí se hincha y brota y empieza a crecer. ¿Y aquí nos fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe porque diréis, sé que esta es una semilla buena, porque aquí brota y empieza a crecer. Acompaña a esta sección una ilustración de un árbol, que usted podría utilizar para ilustrar las palabras de alma de estos versículos. O bien su familia podría dar un paseo para hallar diferentes plantas en estadios de crecimiento y leer los versículos de Alma 32, donde se compara nuestra fe con una planta en crecimiento. Quizás cada miembro de la familia podría sembrar una semilla y analizar lo que se debe de hacer para ayudar a crecerla. En las semanas subsiguientes ustedes podrían inspeccionar las semillas y recordarse mutuamente la necesidad de nutrir constantemente nuestros testimonios de Jesucristo. Alma 33, del 2 al 11. Y Alma les dijo, he aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí yo os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que os han enseñado, es que no las entendéis. ¿Qué sugieren estos versículos sobre la forma en que podemos mejorar nuestras oraciones individuales y familiares? Alma 34-31. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque aquí hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. ¿Qué experiencias nos han demostrado que cuando nos arrepentimos inmediatamente comenzamos a experimentar las bendiciones del plan de redención? Alma 34 del 33 al 35. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. ¿Sabe su familia lo que significa demorar o posponer? Quizás cada uno pudiera dar ejemplo de cosas demoradas o pospuestas y sus consecuencias negativas. ¿Qué significa demorar el día de nuestro arrepentimiento? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana de Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Hacer dibujos. Los miembros de la familia podrían hacer dibujos a medida que aprendan de las escrituras. Por ejemplo, podrían dibujar una semilla que crece hasta convertirse en un árbol durante su estudio de Alma 32.